En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma, Señor, recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno, todo es tuyo. Dispón de todo a tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esto me basta. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este sexto día de nuestro retiro espiritual de sanación interior a partir de la misma espiritualidad de San Martín de Porres en el contexto de nuestras fiestas patronales. El día de ayer estuvimos reflexionando mucho la dimensión sanadora de San Martín de Porres, que partía de su fe, de su confianza en Dios, que es el que sana, el que cura. Y también, además, de todo lo que San Martín pudo poner de su parte, ¿verdad? Como era precisamente sus conocimientos, su empeño por conocer las propiedades de las plantas. Y esto es, obviamente, ¿verdad? Parte de esa sabiduría que encontramos nosotros también en la Sagrada Escritura. Nos dice el libro del Eclesiástico, capítulo 38, el Señor creó las plantas medicinales que brotan de la tierra. Un hombre inteligente no las menosprecia. Versículo 4, capítulo 38 del libro del Eclesiástico. Entonces, eso fue lo que San Martín hizo. Así como dice la palabra de Dios, un hombre inteligente no las menosprecia. El Señor creó las plantas medicinales que brotan de la tierra. Y esto lo vemos también, recuerden ustedes un episodio del capítulo 15 del libro del Éxodo, cuando el pueblo empieza a murmurar en contra de Moisés porque tiene sed. Entonces lo que sucede ahí es que el Señor hace que esa agua sea amarga para que no la puedan beber, justamente por esa rebelión del pueblo de Israel. Y entonces ahí en el capítulo 15 nos dice la Sagrada Escritura: el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Y como Moisés invocara a Yahvé, le enseñó cierto árbol. Moisés lo echó en las aguas y se endulzaron. Fue allí donde Yahvé dio al pueblo sus decisiones y sus decretos. Allí lo puso a prueba. Entonces vemos cómo el Señor le muestra a Moisés un árbol, una planta, que va a servir para quitarle la amargura al agua. Y con esto vemos entonces precisamente, ¿verdad?, lo que hace justamente el Señor a través de su palabra, que es algo tan importante como descubrir esas propiedades de las plantas, porque ahí está toda la sabiduría de Dios, y eso lo entendía San Martín. A través del uso de las plantas, el cuidado de la creación, cuidar las plantas para que nosotros sigamos teniendo siempre esos medios para curarnos. Y al mismo tiempo entonces que San Martín descubría esa sabiduría de Dios en las plantas medicinales, porque ahí estaba entonces la voluntad de Dios de querer curarnos. Recordemos también aquel episodio del capítulo 47 del profeta Ezequiel, en aquella visión del templo. En el capítulo 47, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: Él me llevó a la entrada del templo y vi que brotaba agua de debajo del dintel de la casa. Corría hacia el oriente igual como la casa que daba al oriente. El agua brotaba del lado sur del altar. Me dijo entonces: ¿has visto, hijo de hombre? Después de eso me hizo pasear por la orilla. Cuando regreso al torrente, veo que hay en la orilla muchos árboles, a ambos lados del torrente. En las márgenes del torrente, desde el principio a fin, crecerán toda clase de árboles frutales. Su follaje no se secará. Tendrán frutas en cualquier estación. Producirán todos los meses gracias a esa agua que viene del santuario. La gente se alimentará con sus frutas y sus hojas les servirán de remedio. Es lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que San Martín entendió.
que ahí estaba lo que Dios había dispuesto. Bastaba solamente ser dóciles, dejarse guiar por el Espíritu de Dios para ir descubriendo obviamente lo que el Señor quería revelarme también a través de su creación, a través de las plantas. Y así como dice, ¿verdad?, del templo, que es símbolo también de Jesús, y de ese templo brota el agua que va sanando, que va purificando, que va fertilizando, y por esto es que durante todo el año hay cosechas. Crecen todo tipo de árboles frutales, dice, y al final concluye este texto diciendo: la gente se alimentará con sus frutas y sus hojas les servirán de remedio. Entonces, esto lo descubrió perfectamente San Martín, ¿no? Estas propiedades de las hojas, lo que el Señor nos ha dejado en su infinita sabiduría y amor, en amor, porque quiere que nosotros tengamos acceso a eso y también podamos nosotros curarnos. Hay un texto también muy hermoso del profeta Jeremías que nos va a conectar ya con el siguiente tema. Les había anunciado que una dimensión muy importante de San Martín de Porres es el profetismo, ¿verdad? Visto justamente desde el punto en que el profeta tiene como misión mantener despierto al pueblo de Dios. El profeta es aquel que no puede permitir que el pueblo se duerma. De ahí la importancia de Jesús en el Nuevo Testamento, a ese llamado a la vigilia, estar despiertos. Y entonces esa era también la tarea, la misión de San Martín de Porres. Y digo que quiero comentar entonces este tema de la curación, lo de las plantas, lo de los árboles, con ese tema del profetismo. Recordemos, y aquí el Señor entonces nos regala también una imagen donde Él se identifica también con alguna planta. Recordemos que hay muchísimas imágenes en la Sagrada Escritura referidas a las plantas. La vid, yo soy la vid, los sarmientos, la planta, etcétera, ¿verdad? La higuera. Y aquí el profeta Jeremías nos va a presentar una metáfora muy bonita, muy hermosa, que tiene que ver con las plantas, con las flores, y que tiene que ver entonces con el siguiente tema del profetismo propio. Tomamos el texto de un profeta, el profeta Jeremías, y San Martín de Porres también descubriendo esa dimensión profética de San Martín, que debe ser una dimensión común a todos absolutamente, porque todos nosotros hemos sido bautizados y en virtud de nuestro bautismo nosotros somos reyes, sacerdotes y profetas, participando obviamente de la realeza del profetismo de Jesús. Vean ustedes este capítulo hermoso del capítulo 1 del profeta Jeremías, y entramos así ya entonces al siguiente tema. Me llegó una palabra de Yahvé: ¿reconoces esta visión? Yo dije: la rama es del árbol del almendro. Yahvé respondió: no te equivocas, pues yo estoy así alerta a mi palabra para cumplirla. ¿Cómo pudo ser el profeta Jeremías testigo de la fidelidad de Dios en tiempos de tiniebla? La primera visión, entonces, vean ustedes, estamos en el capítulo 1 del profeta Jeremías. La primera visión que va a tener el profeta Jeremías es donde el Señor se presenta como un almendro. Dice el Señor: yo soy un almendro, una planta, una flor. ¿Y cuáles son las características de este almendro? ¿Por qué el Señor mismo se compara con el árbol, con un almendro? Esta es entonces la primera visión que tiene el profeta, y que ofrece desde luego una respuesta mediante esta bella metáfora. El profeta realizó una tarea, porque supo que en todo momento el Señor le protegía bajo la sombra de su ternura. Vamos a recrear un poquito esta visión. Jeremías ha escuchado la llamada de Dios, ha comprendido la dificultad de la misión y ha sentido el escalofrío del miedo. Sabemos que el profeta Jeremías era un profeta bastante sensible, donde él llega precisamente el momento a quererse esconder de Dios, porque siente, ¿verdad?, que todo lo que ha hablado, lo que le ha traído es persecución. La reina Jezabel ha prometido matarlo. Entonces él sufre mucho como profeta, pero tiene que obedecer a Dios, y lo va a obedecer hasta las últimas consecuencias. Por eso es que el profeta siente que Dios le ha hecho violencia. Me hiciste violencia, Señor, y fuiste más fuerte que yo. Al final él entiende, bueno, que
había en él dentro un fuego que quería contener, que quería negar, pero al final no pudo, porque al final fue el Señor quien lo venció. Entonces el Señor ha escuchado ese llamado, un profeta con una sensibilidad increíble. Se preguntaría entonces en su corazón, ¿cómo cumpliré la voluntad de Dios? Entonces el Señor le ordena salir al campo para llenarle un poquito de seguridad, para que el profeta Jeremías pueda sentir paz en su corazón. Que entienda que sí, obviamente es una misión difícil como profeta, pero que no está solo, que la misión antes que de él es de Dios. Y entonces el Señor le dice al profeta: sal al campo, que yo te voy a mostrar algo. Y a partir de ahí tú tienes que entender, tienes que aprender algo, y con esto entonces yo voy a calmar tu corazón. Supongamos que estamos en invierno, cuando todos los árboles están sin hojas ni frutos, esperando la primavera. Entonces, el invierno, sobre todo en la parte norte, que es muy fría, los árboles ya no tienen ni hojas. Entre aquellos árboles que duermen el sueño invernal, Jeremías observa un árbol florido, cuyas flores blancas velan el sueño de los otros árboles. Es invierno, ningún árbol tiene hojas, pero el Señor permite que el profeta Jeremías vea un almendro que resiste el frío, que en medio del invierno, de la nieve, del frío tremendo, está echando hojas. El profeta Jeremías entonces observa esa escena. ¿Cómo? Si hay un árbol que en estas condiciones está floreando, está floreciendo, entonces los almendros florecen en invierno y con sus flores abiertas parece que guardan a los demás árboles hasta que despierten en primavera. El almendro es ese árbol que tiene sus flores abiertas, todos los demás sin hojas. Pero hay esperanza, porque sí hay un árbol que tiene sus hojas abiertas. Y entonces es la esperanza para los otros árboles que pareciera que en ese momento están muertos. No en vano, en hebreo, conoce al almendro como el árbol que vela. El árbol en hebreo, ¿verdad?, se le conoce precisamente como un árbol que vela, el árbol que sabe escuchar. Y por eso el Señor se compara con el almendro. Le dice al profeta: mira, yo soy como el almendro, como el árbol que sabe escuchar, el árbol que vela. Y lo va a repetir el Señor después en diferentes maneras cuando dice: tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. Es decir, que el Señor está siempre custodiándote, cuidándote. El Señor no te abandona, justamente como el árbol del almendro, que está allí para cuidarte hasta que tú otra vez vuelvas a florecer. El Señor entonces revela al profeta Jeremías lo siguiente: yo soy el almendro. A ti te ha correspondido ser mi profeta durante el invierno de la historia de mi pueblo. Tú eres el profeta del invierno. ¿Por qué? Porque mi pueblo está frío, no escucha, no pone atención. Mi pueblo está seco, no tiene hojas, no tiene vida. Y a ti te he escogido, justamente en este escenario, para que tú empieces como el almendro a vigilar, y verás entonces cómo todos los demás árboles podrán llenarse otra vez de hojas. Yo te envío, le dice el Señor al profeta, para que recuerdes a los israelitas que estoy siempre a su lado, que su guardián no duerme el guardián de Israel. Pocos te escucharán, pero en el desánimo recuerda que junto a ti está el Señor, que como un almendro vela por tu vida y la de su pueblo, hasta que llegue la primavera en la que Israel florezca de nuevo. Así que ánimo, mi profeta Jeremías, que yo estoy contigo, que yo no te abandono. Y yo quiero entonces que tú profetices en el invierno de los corazones de mis hijos. Los corazones de mis hijos están fríos, están helados, están congelados.
Y por eso dice Jesús: yo he venido a traer fuego a la tierra. Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. ¿Por qué? Porque encuentra mucha frialdad, mucha indiferencia. Por eso entramos aquí a este tema también de San Martín de Porres. San Martín de Porres es aquel que tiene que estar despertando las almas, despertando las conciencias. Y lo hace de una manera sencilla. En un monasterio, ¿cómo puede despertar? Pues lo hacía a través del oficio que también se le encomendó, además de la enfermería, además de barbero. San Martín se encargaba de tocar las campanas en el monasterio para estar indicando el cambio de actividades de los hermanos en el monasterio. Él hacía sonar las campanas de la iglesia. Era conocido ya en toda la ciudad de Lima por ser el campanero del convento dominico. En realidad, cuando los vecinos, por una u otra razón, no escuchaban las campanas de la primera hora de la mañana, sabían entonces de inmediato que algo pasaba con San Martín, porque él era fidelísimo a eso. Y es interesante observar que en los testimonios recogidos para su beatificación, muchos de sus contemporáneos compartían historias sobre la devoción que Martín tenía por el toque de la campana del alba, la campana de la primera hora de la mañana, alrededor de las 4:30 de la mañana, justo antes de los primeros rayos del sol. ¿Por qué tanta devoción por hacer sonar las campanas? ¿Qué le hablaba Dios al corazón contemplativo de Martín durante esas tempranas horas de la mañana? Un maestro carpintero de España, Francisco Pérez Quintero, contó esta historia acerca de las tareas de Martín como campanero del convento. Él decía esta historia de San Martín: todas las noches, un gran gato, blanco, negro y marrón, entraba por una abertura que daba a la celda de Martín. Cuando llegaba, recordemos que San Martín es muy amante de los animales, ¿verdad? Entre ellos precisamente los gatos. Pues había un gato que tenía estos 3 colores, así había nacido, blanco, negro y marrón. Entonces, cuando el gato llegaba hasta donde él estaba, el gato empezaba a tirar de su hábito con sus garras, como si le estuviese avisando que era hora de realizar alguna tarea. San Martín de Porres salía de la celda para hacer sonar la campana del amanecer, campana del alba, de la cual era devoto, y el gato lo seguía. Gracias al trabajo de fondo sobre estas pequeñas historias de Martín, del teólogo Alex García Rivera, sabemos que esta historia es mucho más que una simple y agradable anécdota acerca de un gato. Nos cuenta este teólogo García Rivera: dado el violento encuentro de las culturas ibérica, amerindia y de África al sur del Sahara, la aparición del gato blanco, negro y marrón es impactante. Este gato mestizo, mulato, despierta al otro mestizo, a Martín, el mulato, y le recuerda que es hora de hacer su tarea. Al hacer sonar la campana del alba, Martín es responsable de despertar a la iglesia de su sueño para comenzar un nuevo día. Este gato blanco, negro y marrón significa algo relacionado con la campana. Casi siempre el heraldo de una gran noticia, o más significativamente aún el transmisor de un mensaje importante. Es a través del relato de esta aparentemente inocente historia del amigo felino de Martín que vislumbramos el profundo significado de la devoción de Martín por hacer sonar las campanas del alba todos los días. Martín, que llevaba en lo profundo de su corazón una visión del reino de Dios. Él había entendido ya perfectamente en qué consistía el reino de Dios. Sabía que la iglesia aún no había despertado a su verdadero rol como la levadura de una nueva sociedad. De esta sociedad nueva, donde se estaban mezclando las diferentes culturas. Él veía las contradicciones, las leyes racistas, la conquista injusta, y era entonces dolorosamente consciente del silencio ensordecedor de muchos ministros de la iglesia a todas esas cuestiones.
Es decir, que eso significaba despertar a la iglesia, despertar a su comunidad, que no se quedara dormida, letargada, que tenía que levantar la voz, tenía que despertar. La iglesia había entendido San Martín de Porres, permanecía dormida en el momento en que los vándalos saqueaban un continente entero. Por eso Martín y su gato mestiza se aliaron como co-conspiradores en un intento de despertar a la orden dominica y a la iglesia a una comprensión más profunda de la justicia de Dios. Martín, al igual que el profeta Isaías, escuchó una voz en lo profundo de su corazón preguntando: ¿a quién enviaré? Dice el profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 8. ¿A quién enviaré? ¿Quién pronunciará la palabra de justicia, igualdad y amor de Dios en medio de esta violencia? ¿Quién tendrá la valentía de proclamar la palabra de los antiguos profetas en un lenguaje nuevo, adaptado a nuestra época? El profeta Isaías respondió: aquí estoy, Señor, mándame a mí. Y este fue San Martín de Porres también, que como el profeta Isaías responde: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y él, como era tan humilde, pues lo va a hacer también a su manera, tocando las campanas para despertar a un pueblo que estaba durmiendo, a una comunidad que estaba durmiendo, a una iglesia que estaba durmiendo. Recordemos que la campana, ¿verdad?, es algo tan importante en la vida religiosa. Por eso muchísimos de los santos veían en el toque de campana la voz de Dios. De tal manera que si ellos estaban haciendo cualquier cosa, escuchaban la campana, dejaban absolutamente todo como estaba para ir inmediatamente a la siguiente actividad, porque la voz de la campana era la voz de Dios. Entonces vemos ahí que esta tarea era algo pues fundamental. Y era entonces Martín que estaba respondiéndole al Señor a través de un gesto sencillo, como tocar la campana, que él quería ser aquel que despertara la conciencia, la mente y los corazones de un pueblo y de una iglesia que seguían durmiendo. Poco menos de un siglo antes de que Martín comenzara a sonar las campanas del convento de Lima, otra comunidad de frailes dominicos, la misma orden de San Martín, los frailes dominicos, en la isla de Quisqueya, llamada la Española por los españoles, y después República Dominicana, Haití, hacía sonar su propia campana del despertar. Poco tiempo después de arribar a la isla, los frailes comenzaron a ver las contradicciones y las mentiras detrás de la conquista. Y uno de los frailes, hermano de comunidad de San Martín, hermano de comunidad porque ambos eran dominicos, Antonio de Montesinos, fue enviado a hacer sonar el clamor por la justicia. Soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla, la más áspera y dura y espantable y peligrosa voz que jamás no pensaron oír. Digan, ¿con qué derecho y con qué justicia tienen en tan cruel y tan horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad han hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? Estos no son seres humanos, no tienen almas racionales, no están obligados a amarlos como ustedes mismos. Entonces vean ustedes que de la misma orden, Antonio de Montesinos se da cuenta de una situación muy similar a la que se vive en Lima, en Perú y en toda América Latina. Entonces Martín, tomando su lugar en una larga fila de profetas, sabía que alguien tenía que hacer sonar las campanas para despertar a esa generación de su sueño letárgico. En México recordemos también que el cura Hidalgo, para convocar a la gente y comenzar su lucha de liberación, tocó las campanas y con el estandarte de la Virgen de Guadalupe convocó al pueblo para empezar a luchar por su liberación. Y es lo que hace San Martín, tocar las campanas para sacarnos de ese sueño que nos mantenía aletargados. Alguien tendría que mostrar que es posible vivir armoniosa
y pacíficamente en un mundo que es blanco, negro y marrón, todo al mismo tiempo como el gato de San Martín de Porres. Por eso cada mañana Martín y su gato Calicó, clandestino, hacían su parte para acoger al amanecer de un nuevo día como una promesa. Mientras sonaban las campanas, los frailes cantaban el oficio matutino de laudes, justo en el momento en que el cántico de Zacarías anunciaba el amanecer de un nuevo día. Y esta era la esperanza de San Martín, que cada día fuera realmente el día que el Señor había elegido para su liberación. Los frailes en ese momento, al toque de campanas, entonando el cántico de Zacarías, que dice precisamente: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. ¿Cuánto deseaba San Martín que este cántico fuera ya esa profecía que se cumplía en el pueblo limeño, en el pueblo peruano? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, el sol Jesús. Por esa entrañable misericordia de Dios, Señor, que tu sol, tu Hijo, nazca en este pueblo que está sufriendo. Dice: para iluminar a los que viven en tinieblas y sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Era el deber entonces de Martín ayudar a que el sol que nace de lo alto irrumpiera en la oscuridad del imperialismo y de su siniestra sombra de muerte. Martín sabía que Dios, que escucha el clamor de los pueblos, guiaría fielmente a la iglesia hacia el camino de la paz. Era lo que deseaba San Martín, porque él ya había llegado a ese camino de paz. Su corazón ya tenía paz y gozo, pero él ansiaba que todo su pueblo, compuesto por indígenas, blancos, negros, pudieran llegar también a ese camino y a esa experiencia de la paz, como dice justamente este cántico de Zacarías: para guiar nuestros pasos por el camino de la paz, para que el pueblo peruano, los pueblos latinoamericanos, pudieran también entonces ser guiados sus pasos por el camino de la paz. Y entonces ahí nosotros también debemos hacer ese mismo camino profético, porque como bautizados, como ya lo decía, estamos llamados a ser profetas en este mundo. Estamos llamados a tocar campanas, a despertar conciencias. Estamos llamados a que esas campanas resuenen en el corazón de muchísimas personas, para que escuchen ese cántico hermoso de liberación. Esos corazones que se sienten todavía atormentados, atados a muchísimas cosas. Esos corazones heridos, que resuene ese cántico, que es palabra de Dios y que viene a liberarnos y que viene a llenarnos. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Vean que es un texto también de mucha sanación interior. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Abramos al Señor nuestro corazón para que nos visite el sol que nace de lo alto, porque el Señor se lo reveló al profeta Jeremías, que él era como el almendro, que aún en invierno está floreciendo, que en invierno tiene sus hojas abiertas para cuidar y velar el sueño, la muerte de todos los demás árboles, pero que él está ahí vigilando 24/7. Tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel, porque es ese sol que brilla durante toda la vida, es ese sol que no se agota y que hace, ya lo había dicho el Señor, ¿verdad?, que hace brillar el sol sobre buenos y malos. Y por esto hoy también este cántico nos llena a nosotros de mucha sanación interior y nos recuerda nuestro compromiso como auténticos profetas. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte,
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Quiere decir entonces que nos visitará el sol que nace de lo alto. Recuerden que ya habíamos recordado el texto del libro del Apocalipsis, donde el Señor dice: estoy a la puerta y llamo, si abres entraré y comeré contigo. Pues ahora otra vez está esta misma idea, el sol que nos quiere visitar desde lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla. Entonces nosotros, otra vez el Señor nos hace el llamado en este día de retiro a acoger a ese sol que viene de lo alto y que nos quiere visitar, a nosotros que estamos viviendo en tiniebla, en tristeza, en pecado, en desolación, en enfermedad. Porque cuánto deseamos, sobre todo cuando experimentamos toda esa tristeza, todo ese dolor, todo ese abandono, todo lo que significa estar envuelto en tinieblas, en sombras de muerte, como dice el cántico. Necesitamos, tenemos el deseo de ser guiados para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Necesitamos llegar a esa paz del Señor, llegar a reposar, como dice el Salmo 23, en pastos verdes, donde el Señor me hace reposar para que yo pueda recuperar mis fuerzas. Esto es lo que el Señor quiere hacer conmigo. Esta es la sanación a la que el Señor me quiere llevar. Y por lo tanto, entonces decíamos, ¿verdad? Ese era el deber de San Martín. Pero también el deber de nosotros, como cuando veíamos en este tema propio de la sanación de San Martín. Él era capaz de sanar porque él se había dejado sanar por el Señor. Y como ya tenía un corazón reconciliado, sano, limpio, entonces él era instrumento de sanación. Así también nosotros, otra vez la misma invitación. Dejemos que el sol que viene de lo alto nos visite, nos sane, nos ilumine, nos caliente. Necesitamos ese calor del sol, como dice, ¿verdad?, en esta visión del profeta Jeremías, donde yo te envío a ti como profeta en el invierno, en medio de los corazones fríos. Ahora yo te envío para que tú lleves ese sol a calentar, para que tú lleves, ¿verdad?, a todos esos árboles que están sin hojas otra vez a reverdecer. En una ocasión vi yo una imagen que me impactó muchísimo, que me llama muchísimo la atención y que me pareció un signo de muchísima esperanza, que revela con frecuencia la situación de muchos corazones. Yo vi un árbol, así como lo decía el profeta Jeremías, ¿verdad?, el almendro, el único que florecía. Pero la imagen que yo vi era solamente un árbol, y un árbol seco completamente. Pero debajo había una frase, y a mí me llamó la atención muchísimo la frase. El árbol lo vi, pero después, cuando leí la frase, vi cómo esa frase contemplaba, ¿verdad?, realmente el verdadero significado de ese árbol. Y cómo entonces la imagen y la frase se complementaban. ¿Qué decía la frase de ese árbol seco? Y me dije, ¿por qué no? Eso era la frase, Cuando un árbol seco y la frase. Y me dije, ¿por qué no? Y empecé a florecer. Es decir, que ahí ya decía la falta de voluntad, del deseo. Estoy seco, ¿verdad? Árbol caído. Pero también hay imágenes hermosas, ¿verdad?, como el ave fénix, que uno puede resurgir de las cenizas. Y así como esa frase que a mí me llenó muchísimo en ese momento, donde yo también podía decirme, ¿y por qué no? Y empecé a florecer. Y esto es lo que hoy tenemos nosotros también que decirnos a nosotros mismos. Si estamos con todas esas heridas encima, decirnos a nosotros mismos, ¿y por qué no? ¿Y por qué no sanar? ¿Y por qué no intentarlo? ¿Y por qué no empezar a florecer otra vez? Y después decía, y empezó a florecer. Basta que tú lo quieras, que tú te lo propongas, que tú le digas al Señor, Señor, sí quiero, ayúdame, aquí estoy para hacer tu voluntad, como lo dijo el profeta Isaías y como lo dijo San Martín de Porres, cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaré? Y el profeta respondió, aquí estoy, Señor, mándame a mí.
Así también yo en este momento de tristeza, de desánimo, desolación, enfermedad, pandemia, poder decir, ¿por qué no, Señor? Aquí estoy yo, mándame a mí. Y empezó a florecer. Fíjense que una de las imágenes y una de las experiencias que yo he tenido y que me han ayudado muchísimo en este tiempo de pandemia, sobre todo al principio, cuando todo era incierto, cuando había miedos por todas partes, cuando la enfermedad parecía que nos estaba arropando, parecía que el virus era más fuerte que nuestra fe. Cuando empezó toda esa situación tan complicada, tan difícil, que uno escuchaba como en la visión del profeta Isaías: salgo al campo, muertos a espada, entro a la ciudad, desfallecidos de hambre. Esa era la imagen que veíamos al principio de la pandemia. Cada rato, cada día, murió fulano, murió el otro, etc. Todos los días eran noticias de muerte. Pero al mismo tiempo, a mí me venía el siguiente pensamiento y la siguiente palabra, a través de la cual el Señor quería fortalecerme. Y yo recordaba cómo hace algunos años, en el 2014, que estaba yo en la parroquia de Fátima, el Señor me regaló una enfermedad. Recuerden lo que decíamos ayer: la enfermedad tiene que ayudarme a hacer un proceso espiritual también. Cuando tengo una enfermedad tengo que preguntarme ¿para qué me va a servir esta enfermedad? Si hay algo espiritual detrás de la enfermedad y que en ese momento el Señor quiera usar para ayudarme. Pues yo, cuando estaba en Fátima, tuve dengue y entonces me internaron. Fue mucho tiempo que yo estuve interno, muchos días, semanas. Y después de que me dieron de alta, yo seguí convaleciente y débil y muy cansado. Y se me complica el dengue, que fue dengue hemorrágico con neumonía. Y era una situación realmente muy complicada, porque no podían tratar la neumonía como debía tratarse por lo del dengue, etcétera, ¿verdad? Y era dengue hemorrágico. Yo todavía ni siquiera sabía que había esa distinción entre el dengue clásico, dengue hemorrágico, y que el dengue hemorrágico era mortal. Pues yo viví ese tiempo de enfermedad, dolor, muchísima gente fue a visitarme. Después la gente me dice que me visitaron y que hablaron conmigo, pero yo no recuerdo nada de eso. Yo no recuerdo quiénes fueron o no fueron a ver. A tal punto que llegó el momento donde ya no se permitieron las visitas porque yo realmente estaba muy delicado. Pero esa experiencia me ayudó ahora muchísimo al principio de la pandemia. Porque yo me decía, y el Señor me iluminaba en ese momento para decir, bueno, si yo tuve una enfermedad mortal, dengue hemorrágico, con otras complicaciones, y no me morí, ¿qué quiere decir? Pues que Dios no quería, que no era mi momento. Igualmente ahora, yo estoy en las manos de Dios. Si no me morí en aquel momento que había complicaciones y que era una enfermedad mortal, ¿por qué va a ser ahora si Dios no lo quiere? Y eso me daba mucho consuelo y mucha fortaleza. Yo ahora no me voy a morir del COVID-19 si Dios no lo quiere. Si ya llegó mi momento, entonces sí. Pero ya tengo yo la experiencia que aunque esté al borde de la muerte, no voy a caer en la muerte si Dios no quiere. Por lo tanto, yo me mantengo tranquilo en la presencia del Señor. Y si llega, va a llegar porque el Señor lo permite. Y eso me daba realmente muchísima confianza. Porque obviamente yo entendía que mi vida estaba en las manos de Dios. Que yo dependía de Dios, no de un virus o de una enfermedad. Y eso me llena todavía hoy de muchísima fortaleza. Porque igual no me muero de COVID, pero me muero de cualquier otra cosa en el momento que el Señor lo decida. Pero estoy en las manos de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cada día, cada noche.
¿verdad? Si no ha llegado, es porque Dios no ha querido, porque Dios no ha protegido. Cuando el Señor lo decida, obviamente entonces será. Hasta de una cortadita que me den un dedo ahí, me llega una infección, lo que sea, y me muero, punto. El Señor sabe, estoy en las manos de Dios. Tenemos que aprender a ponernos en las manos de Dios para que Él conduzca nuestros pasos por el camino de la paz. Esa es la dimensión profética de San Martín, y ese es el profetismo que nosotros hoy tenemos que seguir desarrollando. Hay otra dimensión muy importante. Vamos a comenzar. Una dimensión muy importante de San Martín, que podríamos decir es consecuencia de tener un corazón limpio, lleno de amor, lleno de perdón. Porque eso se va a reflejar en toda la vida de San Martín. Si de San Martín no salían palabras ofensivas, era porque su corazón no tenía amargura, no tenía deseos de venganza, no tenía odio. ¿Qué había en su corazón? Amor. Por eso él no devolvía, ¿verdad?, palabras obscenas, palabras ofensivas. No, porque él tenía un corazón integrado, sanado. Y por eso el siguiente tema es, digamos, como la consecuencia, el reflejo de lo que abundaba en el corazón de San Martín. Y Jesús lo dice de otra manera: por sus frutos los conocerán. Y entonces el siguiente tema sería justamente un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué significa? Que San Martín vivía ya ese cielo nuevo y esa tierra nueva, reconciliado con Él, reconciliado con Dios y reconciliado con su historia, con su color. Él no se rechazaba por ser negro, Él se aceptaba como Él era. Mucha gente no tiene paz en su corazón porque no le gusta su nariz, porque no le gusta el color de sus ojos, porque no le gusta su cabello, porque no le gusta su estatura, porque no le gusta su figura. Y entonces empiezan a quitarse, a ponerse, y entonces como quiera queda uno vacío interiormente. Uno tiene que amarse como es. San Martín se amaba como negro, como mulato, como hijo de esclava, como hijo de español. Tenemos que asumirnos y amarnos como somos. En este momento podemos vivir ya en esa promesa del Señor, un cielo nuevo y una tierra nueva. El Señor viene a hacer nuevas todas las cosas. Y el Señor le da un corazón nuevo, como había profetizado el profeta Ezequiel. El Señor le dio un espíritu nuevo. De tal manera entonces que San Martín vivía reconciliado y en armonía con la creación. Un aspecto de esta armonía, ¿verdad?, es el cuidado que tenía él con las plantas. Respetar las plantas, los árboles, porque me dan sanación, me dan curación. Hay que cuidarlos. No puedo yo destrozarlos, no puedo yo quemar la naturaleza, no puedo yo destrozar las áreas verdes, porque son sanación para mí. Que aunque no sean árboles medicinales ni frutales, pero están produciendo el oxígeno que yo respiro. Entonces yo tengo que estar en armonía con la naturaleza, con la creación. San Martín estaba en armonía con la naturaleza, con las plantas, con los árboles y también con los animales. Y vamos a ver entonces en este tema esa armonía con la creación entera. Obviamente que el ejemplo, el prototipo de esa relación, de esa armonía con la naturaleza es San Francisco de Asís. Pero San Martín tuvo también esa dimensión muy desarrollada, y que nosotros también, a partir de la misma inspiración de la Sagrada Escritura, tenemos que desarrollar grandemente. Fíjense ustedes, si quiero comenzar con un texto del libro de Job, capítulo 12, que como quiera, detrás de este texto está toda la historia de este Job que sufre muchísimas enfermedades, que va a ser un proceso muy largo para sanar, porque lo que él tiene que sanar antes que sus llagas, antes que la pérdida de sus seres queridos, antes que la pérdida de sus propiedades, lo que él tiene que sanar es su relación con Dios. Y al final va a llegar a esa sanación. ¿Por qué tiene que sanar su relación con Dios? Porque él no conocía a Dios. Él creía que Dios era de una manera muy diferente a como él se lo imaginaba. Entonces tenía que reconciliarse con el verdadero Dios,
Él se relacionaba solamente con una imagen de Dios que no correspondía a lo que realmente Dios era. Entonces, cuando llega a esa afirmación, es que empieza la sanación física de Job. El Señor le va a hacer entender para que él pueda entonces conocer a Dios verdaderamente. Entonces, para sanarnos, tenemos que conocer a Dios personalmente, profundamente, pero no una imagen de Dios, no una categoría de Dios, no una caricatura de Dios, no. Tenemos que conocer, encontrarnos con el verdadero Dios, con el Dios que me ama, con el Dios que me redime, pero también con el Dios que me exige. ¿Cuál es la conclusión del libro de Job? Ahí está el secreto de toda la historia de Job. Cuando Job al final del libro va a decir: antes yo te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Ese ya es el momento de sanación de Job. ¿Por qué? Porque él se relacionaba con un Dios que había conocido de oídas. Él no había tenido la experiencia personal, encontrarse con Dios personalmente, con un Dios que lo tumbara del caballo, con un Dios que lo desafiara y que le preguntara entonces: a ver, escúchame tú a mí, fágate. Llega el momento en que el Señor le dice a Job: fágate los muros y tú ahora me vas a escuchar, porque tú ya hablaste muchísimo y ahora es mi turno. Y Job escucha y dice: perdón, Señor, porque he hablado de cosas que superan mi capacidad. Y en ese momento Job pronuncia lo que es su verdadera sanación. Antes te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. ¿Qué fue lo que sanació a Job? Que pudo ver al Señor, que pudo encontrarse con Él, que pudo luchar con Él como Jacob. En ese cuerpo, ¿verdad? En esa lucha cuerpo a cuerpo, Jacob, cuando está por amanecer y le dice: suéltame, y le dice a Jacob: no te suelto si no me bendices. Y en ese momento el Señor lo va a herir en la ingle, en el lugar de donde surge la vida de la humanidad. Y ahí lo hirió el Señor, pero el Señor lo bendijo. Jacob dijo: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y esa es la experiencia que tenemos que hacer nosotros. No de que Diosito, perdóname. No. Ponte a pelear con el Señor. Que aunque el Señor te venza, al final tú vas a ganar, porque vas a conocer a Dios como dijo Job. Antes se conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Porque yo he luchado cuerpo a cuerpo contra ti, Señor. Porque no te he soltado hasta que no me bendijiste. Y ahí tenemos que estar nosotros luchando con el Señor todos los días y decirle: Señor, no te voy a aflojar, no te voy a soltar, te voy a cansar, voy a ser como aquella viuda que va todos los días donde el juez hasta que no le ponga asunto, para que el juez le haga justicia. Finalmente el juez le hace justicia, pero esa mujer no se dio, se mantuvo firme. Y así también, Señor, yo no te voy a aflojar, no te voy a soltar si no me bendices. Porque ahora te han visto mis ojos. Entonces, para sanarnos realmente tenemos que tener un encuentro real, personal con Dios. No un encuentro de rezar una oracióncita, de rezar una cosa. No, un encuentro donde tú sientas esa presencia de Dios. Donde no solamente se te va a engranujar la piel, sino el corazón tiene que arder como con los discípulos de Maús. Ese tiene que ser un verdadero encuentro con el Señor. Un encuentro donde el Señor empiece a desafiarte, a decirte que tienes que dejar tus viejas costumbres, que tienes que dejar tu pecado, que tienes que dejarte renovar, porque Él ha venido a traer ese cielo nuevo y esa tierra nueva, para que tú puedas habitar en armonía en ese cielo que Él ha creado para ti. Capítulo 12 del libro de Job. Y aquí vamos a ver entonces esa armonía que tenía San Martín con la creación, con la naturaleza, con las plantas, con los animales. Porque hay que entenderlo. Vean lo claro que lo dice el Señor y lo sencillo que lo vivió, lo entendió San Martín y San Francisco de Asís. Dice
dice a partir del versículo 7, del 7 al 9, capítulo 12 de Job, versículos del 7 al 9. ¿Quieres preguntárselo a las bestias? Te instruirán. Pregúntaselo a las aves del cielo, te lo dirán. Los que se arrastran por el suelo te lo enseñarán, y los peces del mar te darán lecciones. ¿Quién no sabe entre las criaturas que todo esto lo hizo la mano de Dios? Es bien desafiante. ¿Cómo el Señor dice que las aves, los peces, los animales nos van a dar lecciones? San Martín lo entendió. Por esto es que él dialogaba con los perros, con los gatos, con los ratones. Lo dice la palabra de Dios, que los animales nos van a dar lecciones. Y recuerden también el capítulo 1 del profeta Isaías, cuando el Señor se queja de su pueblo, porque su pueblo no entiende. Y ahí el Señor dice a su pueblo: el buey conoce el pesebre de su Señor, y el burro el corral de su amo. Y tú, Israel, no me conoces. Para decir precisamente cómo nosotros podemos aprender del buey, del burro, que conocen y son fieles al amo, a su Señor. Y tú, Israel, no me conoces. Tú que tienes inteligencia, tú que dices que eres sabio, no me conoces. Y por eso ahora en el libro de Job el Señor le dice: pues pregúntaselo a las bestias, que es así te van a instruir. ¿Quieres preguntárselo a las bestias? Te instruirán. San Martín se sintió instruido por la naturaleza, por los animales. Vean que un gato, ¿verdad?, entraba a darle el hábito para recordarle que tenía que ir a tocar la campana. Entonces, las bestias te van a instruir, te van a enseñar. Pregúntaselo a las aves del cielo, te lo dirán. Los que se arrastran por el suelo te lo enseñarán, y los peces del mar te darán los detalles. ¿Quién no sabe entre las criaturas que todo esto lo hizo la mano de Dios? ¿Acaso no es lo mismo que Jesús va a decir en el Evangelio, para que nosotros entendamos cómo las flores, las plantas, los animales nos dan lecciones? Cuando Jesús dice: miren los lirios del campo, cuán bello ropaje luce. Es decir, Jesús nos está diciendo lo mismo que dijo el Señor en el libro de Job. Mira los lirios del campo, que vas a tener una lección. Mira las aves del cielo, que no siembran ni cosechan y no les falta el alimento de cada día. Entonces ahí están las aves del cielo, como dice el libro de Job. Pregúntasela a las aves del cielo, que te lo van a decir. Y Jesús dice: vean los lirios del campo, vean las aves del cielo, que a partir de ahí las flores nos van a enseñar, los lirios del campo, las aves del cielo nos van a dar lecciones, nos van a instruir. Es decir, que estar en armonía con la creación, con la naturaleza, es aprender, porque el Señor nos enseña a través de eso. ¿Y qué dice Jesús? Los lirios del campo lucen bellos ropajes, que ni Salomón en sus días de esplendor había lucido tan bellos ropajes como son los lirios del campo. Es decir, ve Dios cómo viste tan hermosos los lirios del campo. Dios lo hace. Y esta es una lección para ti. Ve las aves del cielo, que no trabajan y no cosechan, y viven todos los días, comen todos los días. Aprende de ellos. ¿Cuál es la lección que te van a dar los lirios del campo? Que si Dios, lo dice ahí mismo Jesús, viste a los lirios del campo con esos ropajes tan bellos, ¿qué no hará Dios contigo, que eres su hijo? Cuando el lirio del campo te está enseñando su belleza, te está diciendo que si Dios ha hecho eso tan hermoso con esas flores que hoy son y mañana se marchitan, dice Jesús, ¿qué no hará contigo, que eres su hijo? El lirio del campo te está enseñando que tú eres más importante que el lirio, y el lirio es hermoso, significa que tú eres más importante y Dios se hace más hermoso que los lirios del campo.
que el Señor te puede alimentar, como dice el Salmo 127, buscando el pan, sudando cada día. El Señor lo da a sus amigos mientras duermen. Y es lo que Jesús dice: aprende de las aves del cielo. Cómo el Señor las alimenta, porque aprenden a confiar de Dios, se ponen en las manos de Dios, que es lo que nosotros decíamos desde el principio de este retiro. Aprender a ponernos en las manos de Dios, porque el que se siente en las manos de Dios es una persona que se sana completamente, que sabe que su vida depende de Dios, y por lo tanto entonces va a confiar plenamente en el Señor y no va a vivir con ansiedad, no va a vivir con estrés. Yo tengo que hacerlo, yo tengo que resolver. No, porque se siente, aunque yo tengo que hacer, ¿verdad?, lo que corresponde a mí, tengo yo una cuota de responsabilidad y lo tengo que hacer, pero al mismo tiempo también tengo que confiar en el Señor. Tengo que ponerme en las manos de Dios. Confiar en Dios es algo que me va a sanar muchísimo también interiormente. ¿Quieres preguntárselo a las bestias? Te instruirán. Pregúntaselo a las aves del cielo, te lo dirán. Los que se arrastran por el suelo te lo enseñarán, y los peces del mar te darán los detalles. ¿Quién no sabe entre las criaturas que todo esto lo hizo la mano de Dios? Por lo tanto, aquí nosotros podríamos comenzar diciendo lo que el Señor nos dijo por medio del profeta Isaías: mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Es decir, que los caminos de Dios no son siempre los nuestros. Es una verdad que por momentos nos cuesta aceptar, y entonces nos encontramos mirando hacia atrás a nuestro pasado, preguntándonos por qué Dios permite que ocurran ciertas cosas. ¿Por qué yo me tuve que enfermar de eso? ¿Por qué tuvieron que venir los españoles a destruir las culturas indígenas? ¿Por qué Jesús tuvo que ser crucificado? Empezamos a hacernos miles de preguntas, como lo hizo Job. Y ahí fue donde empezó su problema, cuando empezó a especular. Fue cuando menos entendió el proyecto de Dios. Y este es un proceso de sanación que nosotros también tenemos que intentar, y que vamos a continuar justamente el día de mañana, partiendo de esta reconciliación plena, no solamente con los hermanos, sino con la creación, con lo que yo tengo a mi alrededor, para disfrutar y amar lo que Dios me da, las bendiciones que de Dios recibo, y para que aprenda a cuidar las bendiciones de Dios, para que el Señor me siga bendiciendo en este tema que hemos comenzado: cielo nuevo y tierra nueva. Concluyamos con nuestra oración a San Martín de Porres. San Martín de Porres, te ruego que me atiendas y me consueles en mis penas y tribulaciones. Intercede por mí, defiéndeme de peligros y adversidades, protégeme de tristezas y tentaciones, socórreme en mis dolencias y enfermedades, y líbrame de cualquier mal de alma y cuerpo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Buenas noches.